se entienda. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos creído que estamos solos? ¿Alguno? Yo también, bueno, son de los míos. Y muchas veces usted también cree que cuando usted ora, ¿cuántos oramos? Amén. Pero cuando usted a veces cree que usted está orando, pero que su oración no sale de las cuatro paredes. ¿A alguien le ha pasado aquí de casualidad eso? Y entonces, por eso yo no oro, y porque me da como aburrimiento orar, y porque pareciera que Dios no me escucha ni nada de esto. Bueno, pues esta mañana el Señor ha colocado en mi corazón traer un mensaje sobre la oración. Una oración que tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con algo que yo he denominado una actitud intencional. Dígale que está a su lado, hay que tener una actitud intencional para orar. Dígale que está a su lado, tranquilo, no me dice, sino que está a su lado, dígale, hay que tener una actitud intencional para orar. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana. Rogamos a ti, Señor, para que tú seas bendiciendo este momento, Señor, y seas tú guiándonos en ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por usarme, Señor, a pesar de que soy una vasija, Señor, que necesita de ti, Señor. Necesita ser justificada por ti, Señor, y lavada por ti, Señor, para que tu palabra sea predicada como tú quieres, Señor. Te doy gracias, Señor, y permite que esta palabra sea una palabra rema para cada uno de nuestros corazones, y que en nuestra vida, Señor, se pueda aplicar conforme tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a hablar sobre la oración. Mateo capítulo 6 en adelante nos va a hablar sobre la oración que el Señor enseñó a los discípulos. Hay una pregunta: Señor, ¿cómo oramos? ¿Cómo debemos orar? ¿Qué debemos hacer para orar? Y el Señor, bueno, le responde y les enseña la oración que todos conocemos, que es la oración del Padre Nuestro. Pero versículos antes del Padre Nuestro hay dos versículos muy especiales que creo que nos introducen a la oración, a donde vamos a llegar. Estos dos versículos hablan de tener intimidad, hablan de tener una actitud, y la actitud correcta frente a la oración. Así es que yo pienso, mis hermanos, que intencionalmente nosotros debemos de tener una actitud para hacer las cosas, especialmente en la oración. ¿Cuántos de los que estamos acá nos gusta orar? ¿Cuántos de los que estamos acá oramos? Bueno, esos más poquitos, porque una cosa es que nos encante orar y otra cosa es que lo hagamos. Y no sé si a usted le pase lo que me pasaba a mí, que yo me comprometía con el Señor: Señor, 2 de la mañana voy a levantarme a orar. Y sí, me levantaba a las 2 de la mañana a orar, me arrodillaba y cuando me despertaba a las 6 tenía marcado el sofá, lo tenía marcado en la cara. No sé si a alguno le pase que de casualidad se haya quedado dormido orando. Y nos cuesta orar. Y una de las preguntas que siempre me he hecho en este punto de la oración es: ¿por qué la oración se ha convertido en una carga para muchos? Y trayendo respuestas a esto, y es que muchas veces a nosotros, los que salimos de la iglesia tradicional, la oración fue más que una virtud y un gozo, fue una penitencia. Y los que quizás iban a la iglesia tradicional, ¿qué le decían a usted cuando se confesaba? ¿Qué tenía que hacer? Orar 5 Padres Nuestros y 4 Ave Marías. Eso era una carga para nosotros. En mi caso eran 500 Padres Nuestros y 200 Ave Marías, por la magnitud de mis pecados. Una carga completa. Cuando la palabra de Dios me habla a mí que es un gozo, es un deleite poder orar. Y yo les voy a invitar esta mañana a que podamos entender lo que dice la Escritura, mis hermanos, para tener una buena actitud cuando nosotros oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Miren lo que dice la palabra de Dios: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
para ser visto por los hombres. Quiero ir aclarando algunas cosas de este versículo, de los versículos que vamos tocando. No está diciendo que no debamos orar ni en las esquinas, ni parados, ni en alguna forma como usted habitualmente lo hace. No está diciendo eso, está hablando de la intención del corazón con el cual están orando. Y en este caso está hablando de los hipócritas, y la intención de ellos, ¿cuál era? Ser vistos por las personas, ¿cierto? Aquí yo soy el que más oro. Sus palabras, sus hechos, sus acciones demostraban que querían estar por encima de los demás y no tener un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón humilde aún en la oración. El Señor nos está diciendo acá: cuando tú ores, no ores como ellos, porque serías hipócrita. Más bien, ahora nos da una respuesta de cómo deberíamos nosotros hacerlo. Versículo 5 estamos. Dice: para ser vistos por los hombres, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 6. Pero tú, dile que está a su lado, dígale: pero usted, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al final del texto está diciendo, al orar, versículo 7, no usen ustedes repeticiones sin sentido. Voy a comenzar de atrás para adelante. ¿Qué nos está enseñando la palabra de las repeticiones sin sentido? Una de las cosas que yo pienso en el tiempo que llevamos en el proceso de oración de estos años, y ahora en la red de oración de la iglesia, hemos querido enseñar el deleite de la oración, la forma de la oración y cómo realmente orar. Y una de las cosas que la palabra nos está diciendo acá que no tenemos que hacer es repetir, usar vanas repeticiones. Muchas veces aprendimos el Padre Nuestro, lo recitamos una y otra vez, pero a veces oramos de esta forma: sí, Señor, amén, gloria a Dios, amén, sí, Señor, amén, amén, gloria a Dios. Y en últimas no estamos diciendo nada, porque el amén significa así es, sí, está bien, glorificamos al Señor, pero no hay un sentido en esa clase de repetición de la oración, ni siquiera en alguna frase. La palabra nos invita a que no tengamos esas repeticiones, pero sí nos invita ahora la palabra a hacer algo bien interesante, y es que cuando tú ores tiene que ver con una actitud intencional. Cuando yo voy a orar, debo de tener algo en mí que me mueva a hacerlo, ¿sí? Lo voy a hacer intencionalmente, y como lo hago intencionalmente, preparo entonces el tiempo, el momento para esa oración o esa comunicación. Jesús lo hacía. El texto dice que entrando en nuestro aposento, en un lugar donde nos vamos a encontrar con un sitio de encuentro, un lugar de encuentro, Jesús lo hacía. Jesús tomaba sus tiempos de oración. Él se iba, después de batallar todo un día, de sanar a los enfermos, de librar endemoniados, de predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice que él después de eso iba a orar, y muchas veces lo buscaban de madrugada y no lo encontraban. ¿Por qué no lo encontraban en el sitio? Porque se había ido a orar. Tiene que haber una una actitud intencional. Dice: tú cuando ores, entra a un lugar. Me parece muy precioso esta expresión de en tu aposento, de entrar a un lugar. Y esto de entrar a un lugar es buscar un lugar, buscar un sitio especial para uno encontrarse con el Señor. Muchas veces nosotros no podemos orar en el cuarto por la bulla, por los hijos, no podemos orar en la buceta porque está ahí las canciones, pero la palabra nos invita así a tener un tiempo, un lugar para que usted se encuentre con el Señor. Hay una razón de esta manera de orar intencionalmente, de buscar un lugar. No sé, puede ser su cuarto en la noche, o el baño, o cuando estás a solas, cuando todo el mundo se ha ido. Uno dedica un lugar, un espacio para encontrarse con el ser más importante de nuestra vida. Yo lo acostumbraba a hacer en mi cuarto de oración. ¿Y por qué? Porque
el texto sigue diciendo, cerrada la puerta. Cerrada la puerta, entro a mi aposento, cerrada la puerta, me voy a encontrar con alguien. ¿Y quién es ese alguien? Lo puedes ver. Dice, cerrada la puerta, una actitud de intimidad con un valor o con un significado de esa actitud, una actitud de privacidad para encontrarme con el Señor. Cerrando la puerta, tu Padre que está en el secreto. Ok, vamos entonces aquí uniendo las cosas. Necesitamos intencionalmente orar, buscar un sitio para orar, y en ese sitio nos vamos a encontrar con una persona muy especial. ¿Quién es esa persona tan especial? Dios. Dios. Y aquí comenzamos a ver que la oración, mis hermanos, se tiene que convertir en nosotros en algo espectacular, algo que nos motiva, algo que nos atrae, algo que nos llena, algo que es una ansiedad, una falta de hacer continuamente. No oramos como antes orábamos, como les dije hace un momento, que nos levantábamos y con todo el sueño nos arrollamos y nos quedábamos ahí con el sofá pegado en la cara, o los que nos postramos quedábamos con el piso y la cabeza cuando nos levantábamos con dolor de cabeza de haber recibido el frío, pero no habíamos orado. Y esa intencionalidad que el Señor quiere que nosotros hagamos tiene un propósito. El propósito es que usted se va a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se va a encontrar con el dueño del universo. Vas a encontrarte allí en el secreto, y dice que tu Padre. Ahora, mis hermanos, hay algo bien importante. ¿Cuántos de acá somos hijos? ¿Y cuántos tenemos hijos? ¿Y cuántos sus hijos son tremendos los desechan? ¿No hay ninguno? Los seguimos amando, ¿verdad? Hay personas que no oran porque dicen, lloro cuando esté ¿qué? Cuando esté bien. Lloro cuando no haya pecado. Yo busco a Dios y voy a Dios para que Él me escuche, porque sé que soy un pecador. ¿Para qué hacerle? Y usa una frase muy famosa que es hacerle morcillas al enemigo. Ahora, mis hermanos, el Señor tiene algo precioso para nosotros, y es que Él se muestra como Padre y nos ve a nosotros como hijos. Independientemente que nosotros hayamos fallado, está la puerta abierta del Señor para que usted entre y se encuentre con el Padre Celestial. Yo no sé si a alguno de nosotros nos ha pasado algo o nos pasó en alguna ocasión cuando papá y usted había hecho una embarrada, había cometido alguna situación y llegó a casa y ya el papá o la mamá se la tenía sentenciada, ¿no? Y lo esperaban a uno en la puerta, le decían a uno, entre que no le va a pasar nada. O no sé si usted también lo hizo como papás, venga, no, siga tranquilo que no le va a pasar nada. ¿A alguien le pasó aquí eso? Ok, ¿y a cuánto nos pasó de que entrábamos y nuestros padres nos abrazaban y nos decían, hijo, no, yo sé que usted le iba a embarrar, pero tranquilo, siga, le preparo algo? ¿A alguien le pasó eso? Siga. Y cuando uno seguía, ¿qué era lo primero que escuchaba? ¿Por qué hizo eso? Yo le advertí. Y era una sílaba para cada juetazo, ¿no? ¿Por qué? Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Libro de Hebreos 4, 16. Y este texto me parece que es un complemento maravilloso para esta primera parte de este versículo. Y el texto de Hebreos dice, por tanto, acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Wow. Si usted lo lleva al lugar secreto, ¿quién va a estar ahí sentado en el trono de la gracia? Dios va a estar sentado ahí. Pero usted tiene que acercarse confiadamente al Señor. Confiadamente es que Él no va a responder de la manera que nosotros como padres naturales lo hacemos. Siga que no le va a pasar nada. No, el Señor le dice a usted, siga, no hay lío, no hay problema, la puerta está abierta, aquí estoy para lavarte, para limpiarte, para ayudarte, para escucharte. Es muy diferente lo que nosotros tenemos como concepto de nuestros padres cuando nos dicen siga, a lo que Dios tiene
cuando nos dice sigue. Normalmente la palabra de Dios dice: venid a mí a todos los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Cuando hemos pecado, dice la palabra: vengan a mí y hallarán oportuno socorro, como dice el texto. Cuando usted ha fallado al Señor, el Señor está presto para ayudarnos, para limpiarnos. Eso tiene que ver con la oración en el cuarto secreto, una oración intencional. Sigue diciendo la palabra en Hebreos 4:16. ¿Cuál es el propósito de entrar confiadamente ante el trono de la gracia? Es recibir ¿qué? Misericordia. Wow. ¿Cuántos hemos pecado? ¿Y cuántos necesitamos recibir misericordia? Les decía hace un momento, cuando su papá y su mamá le decían eso, usted no recibía misericordia, ¿sí o no? Recibía uno lo que tenía que recibir. Y en el Señor dice que para que recibamos misericordia, y no solo se queda ahí, sino que dice que allí en ese cuarto usted puede hallar gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de Dios inmerecido en nosotros. Es el pago contrario por nuestros pecados y nuestras culpas. Es el lavamiento de Jesús con su sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados y santificarnos y podernos presentar delante del Padre que está en el cuarto secreto. Allí alcanzamos la gracia del Señor, misericordia y gracia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para hallar una oportuna ayuda o oportuno socorro, dice la versión del 60. En última, mis hermanos, cuando usted comienza a orar y el Señor llama la atención de nosotros y tenemos una oración intencional, nuestra vida, nuestra oración se convierte en un propósito, y es mirarlo a Él, colocar en el centro al Señor en nuestra oración. Normalmente nosotros, ¿cómo oramos? ¿Cuántos comenzamos diciéndole: Señor, necesito? ¿Cuántos oramos de esa manera? Ahora, la oración de aquí del libro de Mateo nos está enseñando algo poderoso, y es que la oración no debería ser así. Aunque el Señor conoce nuestra necesidad, es colocar al Señor en primer lugar y en el centro de toda nuestra vida y de todas nuestras circunstancias. Eso hará de que Él sea Dios grande, problema pequeño. Pero muchas veces nosotros tenemos problema grande, Dios pequeño. Y ahí están nuestras angustias, los dolores, las quejas, ahí está el desespero, las circunstancias que nos aquejan, cuando nos olvidamos que tenemos un Dios grande que está esperándonos, ni siquiera como Dios, sino como Padre. Está esperándonos en el cuarto secreto para escucharnos, para que dialoguemos, para que haya intimidad, para que podamos hablar con Él y escucharlo a Él, para que podamos adorarlo a Él. Creo que muchos hemos experimentado en la oración, cuando entramos a ese cuarto secreto, mis hermanos, nunca, pero nunca, o en mi caso, nunca después de haber entrado en el cuarto secreto he salido igual. Siempre he salido con una esperanza, con una respuesta, con una carga menos, con algo, una palabra que el Señor me da. Siempre he salido no igual, diferente a como entré. Y eso es lo que ocurre en la oración del cuarto secreto. Por eso la oración no debería ser una carga. Y yo sé que a muchos les cuesta orar. Esta carne no le gusta orar. Esta carne le gusta las series de Netflix. Amén. A esta carne le gustan todo lo que tenga que ver menos con lo del Señor. O si no, póngase usted a leer la Biblia cuando no pueda dormir. ¿Y qué pasa? Se queda dormido. ¿Sí o no? Póngase a orar, pero póngase a ver una serie o algo así. La palabra del Señor dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, mas el corazón no quiere. Más esta carne no quiere. Ahora, la importancia de lo que Jesús hizo, mis hermanos, o enseñó en la oración, es que cultivemos una relación con el
Padre. Y aquí la importancia, mis hermanos, de los varones. Muchas veces nuestros hijos ven a Dios como nos ven a nosotros. Y si nosotros somos sus papás castigadores, juzgadores, papás maltratadores, les va a ser más difícil acercarse a Dios. Tenemos que mostrar el carácter de Dios. Tenemos que mostrar la misericordia de Dios. Tenemos que permitir que ellos puedan ver en nosotros el acercarse al Señor. Por eso, mis hermanos, la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor contesta a los discípulos, nos deja ver algo maravilloso en la oración, que no es solamente una repetidera de ciertas cosas, sino que nos deja ver 7 características muy especiales en la oración para que nosotros la podamos aplicar. 3 que son directamente con el Señor, 4 que tienen que ver con nosotros y nuestra responsabilidad. Y vamos a mirar la oración. Versículos, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Y miren la respuesta a lo que dice la Escritura. Ustedes pues oren de esta manera. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y termina esta oración diciendo, porque tuyo es ¿qué? ¿Qué más? Y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder, dice la Escritura, y la gloria para siempre. Pero ¿qué podemos nosotros aprender ahora del Padre Nuestro? Sí, sabemos que dice eso, pero realmente la intención del Señor no era que usted y yo repitiéramos la oración o lo que Él nos dijo y la volviéramos a repetir y la repitiéramos. No, es que cada versículo, cada frase que hay ahí cobre un sentido personal en nuestra vida. Y hoy vamos a intentar de hablar sobre algunos principios que el Señor nos dejó a nosotros. Primero, el versículo número 11, lo primero que dice es que Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que podemos identificar acá, mis hermanos, es que la oración que el Señor comienza no es una oración centrada en nosotros, sino es una oración centrada ¿en quién? En Él. ¿Qué es lo que nos quería enseñar? Es que cuando usted comience a orar, va a reconocer que estamos orando a un Dios que todo lo puede, a un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios eterno, a un Dios dueño del cielo, dueño de la tierra, dueño del universo, creador de todas las cosas, creador suyo, creador de la persona que está a su lado. Él lo hizo todo para nuestro beneficio. A ese Dios es que Él quiere llamar la atención y desenfocarnos de nuestra oración egoísta, de nuestra oración centrada en mí mismo, para llevarme a una oración centrada en Él. Hay razones por las cuales el Señor quiere que nosotros hagamos eso. ¿Sabe cuál es una de ellas? Que usted coloque su mirada en el que puede traer la respuesta a su problema. Wow. Y vamos a ir mirando, mis hermanos, que a medida que va pasando la oración del Padre Nuestro, usted se va a dar cuenta que su problema, que su necesidad quedó en un plano por allá. Porque usted comienza a centrar a Cristo en su vida, en su corazón, y la queja se va a ir acabando. Y usted va a tener alabanza al que lo merece y la petición cuando es el momento, porque Dios tiene cuidado de nosotros, dice la Escritura, y Él sabe de qué tenemos necesidad cada uno. Así es que Él responderá, aunque no lo pidamos. Y es lo que sigue diciendo el texto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo segundo que vemos acá es que el Señor nos está hablando de que venga tu reino. ¿Cuál reino? ¿A qué se refiere el Señor con el reino? La Escritura habla, y el Señor Jesús habla, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros.
¿Cuál es el reino de los cielos? Jesús mismo se ha acercado a nosotros. ¿Cómo se acerca ese reino a nosotros, los que estamos esta mañana en este lugar? Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón como único y suficiente Salvador, se ha acercado el reino de Dios a nosotros. Y ese reino de Dios nos ha hecho aceptos como hijos delante del Padre. Ahora, no sé usted cómo conoció al Señor, o si usted nació ya en la cuna y cuando chiquitico usted ya cantaba alabanzas, predicaba el evangelio y ya era un santo total. Creo que ninguno acá lo hacíamos, ¿verdad? El reino de Dios tuvo que acercarse a nosotros. En el caso mío, fueron muchos años después de haber vagado y hice cosas que no me honran ni pronunciarlas. El Señor se acercó a mí por medio de mi familia y una niña especial de 4 años, que ella cada que iba al lugar donde yo trabajaba me decía: Dios te ama, y Dios te ama. Y a mí me gustaba escuchar música y rancheras y vallejartos y toda esa cuestión, y ella me decía: y esa música no le agrada a Dios, pero Dios te ama, Dios te ama, Dios. Y todos los días iba al almacén donde yo estaba y todos los días me decía eso. El reino de Dios acercándose a través de ella. Luego, en medio de una laguna, de una borrachera, el Señor me encuentra y extiende su mano y me saca de ese lodo cenagoso donde me sacó. Esa es mi experiencia. El reino de Dios se acercó a mí y a partir de ese momento el Señor me cambió y el Señor me libertó y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No sé cuál fue su caso. Quizás algunos tuvieron otra clase de experiencia, que alguien les habló, que alguien les dijo, que recibió una llamada, tuvieron un encuentro personal con el Señor. No sé cuál sea su caso, pero lo cierto es que cuando el reino de Dios se acerca a nosotros, nuestra vida cobra sentido. Hay un propósito de vivir. No andamos por la vida sin rumbo ni tumbo. Tenemos al Señor de nuestro lado. Pero este reino de Dios que el Señor nos está enseñando aquí en el libro de Mateo también nos lleva a hacer algo, y es a cumplir el propósito de Dios para que otros también reciban el reino de Dios. Y esto lo vemos en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 19. Mateo 28, 19. Dice la escritura: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿cuántos de aquí hemos recibido el reino de Dios en nosotros? ¿Cuál es su labor ahora? Mateo 28, 19, ¿qué dice? Que otros reciban el reino que usted ha recibido. Yo pregunto, ¿qué de mí si no me hubieran predicado? ¿Qué de mí si no me hubieran hablado? ¿Qué de mí si esa personita no hubiera sido usada por Dios para que el reino de Dios llegase a mi vida? Ahora, pregúntese usted eso de la gente que tiene usted a su lado, de sus vecinos, de sus amigos, de sus conocidos, de la gente en el trabajo, la gente en la universidad o en el colegio, de sus amigos o sus amigas. ¿Qué de ellos que no han recibido el reino de Dios tienen una condenación segura? Pero la escritura me está hablando a mí por medio de la oración que el reino de Dios puede venir no solamente a mí, sino a otros a través de mí. Yo soy muy callado cuando estoy en el transporte público, soy muy callado, no me gusta casi hablar. No sé si es un defecto o cualidad, pero muchos dirán: pero usted es el pastor y usted ¿por qué no predica en los buses? Yo soy así, como dijo Betty, yo soy así, soy callado. Pero últimamente le estaba pidiendo al Señor y le he dicho: Señor, ayúdame porque uno se encuentra, estos días que no he tenido el carro y he tenido que transportarme mucho en Uber, uno se encuentra con gente con mucha necesidad y yo me callo y le he dicho: Señor, ayúdame, Señor, a poder hablar de tu reino a las personas que están a mi lado. Y esto ocurrió a partir de un día que me subí en un Uber y el conductor, ya íbamos en camino, el conductor se quedó mirándome, yo me quedé mirándolo y cada uno volteamos a mirar al frente y nos quedamos callados. Nunca nos dijimos nada sino cuando fui a pagar. Y en mi corazón comenzó a taladrar
¿Qué tendrá él? ¿Qué necesidad tendrá él? Al día siguiente me atreví y el Señor que me llevó, pudimos entablar una pequeña conversación ahí y el hombre comenzó a soltarme todo el rollo de su vida. Y tiene este problema, este pequeño problema. Viene de otra ciudad, problemas de juegos y azares. Cogió a sus dos padres ya ancianos, les hizo firmar documento de la casa, de la escritura de la casa. El tipo vendió la casa, la perdió en los juegos, dejó a sus papás sin nada, sus hermanos no lo quieren ver, 2 matrimonios encima, 0 esposa, 0 hijos y el hombre ya adulto. Un rollo así de grande, más grande que el Dios de él. Y llegamos al destino, bueno ya, y el tipo pagó el carro. Y comencé a hablarle de Cristo y se puso a llorar. Porque, hermano, yo creo que cuando viene el reino de Dios al corazón de las personas, es la única forma en que las personas puedan descansar. Él se lleva sus cargas. Afortunadamente tomamos los datos, lo invitamos a una iglesia cerca de donde él estaba, y tengo un amigo haciéndole seguimiento a él, llamándolo para llevarlo en el proceso del reino de Dios. Pero creo que eso nos hace falta y a mí me hace falta. A mí me hace falta mucho, no sé a usted, pero a mí me hace falta mucho que ese reino de Dios que yo conocí lo pueda llevar a otros, lo pueda expresar en mi trabajo, lo pueda expresar en la tienda donde yo voy. El reino de Dios. Por eso la escritura nos dice ahí en el libro de Mateo: venga tu reino. Lo tercero que habla sobre el Señor es algo que no nos gusta a nosotros, y es: hágase tu voluntad. Yo no sé si hay gente conmigo aquí esta mañana que, así como yo, teníamos el dicho: donde yo meto los pies, o perdón, donde yo meto la cabeza, por ahí saco los pies. Yo soy así. A mí nadie me cambia. Gústele a quien le guste. A mí no me manda nadie. Yo sujetarme de algo. Y en la oración del Padre Nuestro nos invita a algo, mis hermanos, y es a que el Señor haga su voluntad en mis decisiones. ¿Cuántos de aquí somos un poquito medio afanados? Hoy hay hartos conmigo. Pues la invitación del Señor, ¿cuál es? Colóquele freno. ¿Es tu voluntad, Señor, que yo esté con esta pareja? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo me case con esta persona? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo haga este negocio? ¿Es tu voluntad, Señor, que esta situación que está presentando yo tome esta actitud? ¿Es tu voluntad, Señor? Hay cosas que lógicamente sabemos que es la voluntad de Dios y no tenemos por qué preguntarlas ni siquiera orar por eso, como algunos dicen: los espero en la iglesia, y le responden a uno: si es voluntad de Dios. Pues lógicamente Dios quiere que usted vaya a la iglesia, eso no necesita oración. Pero hay cosas que sí son necesarias, que nosotros vayamos al Señor a preguntarle si es su voluntad o no, y no solamente a preguntarle al Señor, sino a sujetarnos a la voluntad del Señor. Wow. Entonces la oración aquí, la oración del Padre Nuestro, cobra un sentido mucho más amplio del que nosotros pensamos o creemos. ¿Es tu voluntad, Señor? ¿Lo hago, Señor? ¿Y sabe qué significa todo esto, mis hermanos? Que usted se niegue a sí mismo para que Cristo gobierne completamente su vida y sus decisiones, o nuestras decisiones. Lo vemos con Jesús. Jesús va a orar y Jesús va al Getsemaní, ya pronto a morir, ya pronto a ser entregado, y va Jesús con sus discípulos, pero se lleva a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y Juan.
para que lo acompañen a orar. ¿A cuánto nos gusta que nos acompañen a orar? Y que la red de oración ore por nosotros. Ok, amén. Pero aquí hay algo poderoso en lo que vemos en este pasaje. Jesús se iba con ellos y Jesús iba a orar. Y dice que oró por 3 veces esto mismo. Y le dijo al Padre: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Dice que Jesús regresó de los discípulos y ¿cómo los encontró? Durmiendo. Y le dice a ellos: ¿acaso no habéis podido velar conmigo 1 hora? Aquí hay varios puntos. Pastor, orar 1 hora. Si no oro ni 5 minutos y se me acaba todo lo que tengo para orar en 3 minutos. Orar 1 hora. Y el Señor le dice: no habéis podido orar conmigo 1 hora. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Cuando usted y yo comenzamos a entender que la oración, una oración intencional, nos va a llevar a una intimidad, vamos a orar. No solamente 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Podemos encerrar todo un día para estar hablando con el Rey de Reyes y el tiempo no va a alcanzar para expresar todo lo que hay en nuestro corazón, porque va a haber intimidad cuando lo entendemos de la manera que el Señor quiere que entendamos la oración. Jesús se va otra vez a orar y regresa. ¿Y cómo los encuentra? Durmiendo por segunda vez. Y le dice estas palabras: velad y orad para que no entréis en tentación. Va otra vez a orar y le dice lo mismo al Padre: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Regresó y los encontró como durmiendo por 3.ª vez. Y le dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Por eso es que tiene que haber un momento de oración intencional. Yo tengo que orar intencionalmente, tengo que buscar el momento, buscar el sitio, la hora para encontrarme con el Señor, para orar de esa forma. Amén. Tenemos que buscar eso intencionalmente. Jesús regresa y bueno, ya se fue. ¿Y qué fue lo que pasó después? Que a Dios no le plació que quitarle esa carga que él tenía, sino que él cumplió su voluntad, la voluntad del Padre, al ser crucificado. Ahora, yo quisiera aclarar aquí algo, mis hermanos. Mucha gente dice que la voluntad de Dios es cuando usted tiene paz. ¿Sí o no? La voluntad de Dios, ¿quiere saber qué es? Usted tiene paz. Pues yo sé de personas que roban y oran o rezan pidiéndole a Dios protección y tienen paz. Pecan, rezan y tienen paz. Claro, la paz que tienen ellos. Así es que para mí, mis hermanos, creo que no siempre el detector, el nivel que usted pueda sentir o no sentir es confiable para saber si es la voluntad o no es la voluntad de Dios. Porque Jesús, ¿cómo estaba? Jesús tenía paz. Si usted mira ese texto, dice que él estaba angustiado hasta la muerte. No había paz ahí en el corazón de él. Tanto así que tuvo que ir al Padre 3 veces. Pero terminó haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Así es que el enfoque aquí es, mis hermanos, otra vez centrados en el Señor, a hacer la voluntad de Dios. Aunque a veces la voluntad de Dios para nosotros no nos parezca. Normalmente, o no sé cuánto les ha pasado, que a veces yo quiero hacer algo, pero Dios termina haciendo otra cosa que en últimas termina siendo mejor. Adelante del texto, cuando usted lee todo el pasaje, va a encontrarse con 2 textos más adelante que dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, los que andamos conforme a su voluntad. Amén. Dígale que está a su lado: es precioso, maravilloso que usted ande en la voluntad de Dios. Amén. Ok. Ahora, ya vimos las 3 características de la oración del Padre Nuestro que tienen que ver con Dios. Cuando usted ora de esa manera, ¿a qué horas ora por usted por sus peticiones?
¿Qué ha pasado hasta este momento? He entrado en el lugar secreto, me encuentro con mi Padre, he tenido intimidad con el Padre, estoy hablando con Él, lo he reconocido en todas las cosas, le he pedido que mi vida sea un centro de bendición para otros, para traer el reino de Dios, y le he rogado que quiero hacer su voluntad. Lo que viene a continuación es una esperanza en Dios. Y después de que usted mira estos 4 puntos de la esperanza en Dios, de lo que dice el Padre nuestro, que encontramos ahí mismo en esta oración, siempre sus peticiones y mis peticiones van a ocupar el lugar que le corresponde. Esperen ahí. Como dijo el salmista: alma mía, ¿por qué te abates? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Y hasta ahora lo que estamos haciendo es eso: alabar a Dios en medio de la oración, para que las preocupaciones y las necesidades cobren el lugar donde deben estar. Esperen ahí, dígale, esperen ahí, porque primero alabo al Señor. 4 cosas que vienen a continuación, y es: primero, danos hoy el pan de cada día. ¿Cuántos queremos tener hoy el pan del mes? De los 2 meses. Ojalá si pudiéramos tener el pan del año. Vuelve el texto a presentarnos algo que es poderoso, que debería ser poderoso para nosotros, pero que nos confronta. Yo deseo tener el pan de mañana, de pasado mañana y de toda la semana y de todo el mes. Pero el Señor vuelve otra vez a centrarme no en mí, sino en Él. Mi confianza del pan de hoy debe estar puesta en el Señor, porque Él proveerá el pan de hoy. Mañana, ¿qué va a pasar? No lo sé. Tengo un trabajo, pero no sé si lo pierda hoy. Mañana Dios se proveerá el pan para mañana, el pan para el martes, el pan para el miércoles, el pan para el jueves. Y eso tiene que ver con dependencia. Tiene que ver con que usted realmente confía en que Dios se va a proveer. Dios se va a proveer. Hay una oración que a mí me encanta y la comenté el domingo, y es la oración de cuando vas y dice la Escritura: vengan a mí con oración, ruego y acción de gracias. La semana pasada les conté, tenía una necesidad bárbara el día domingo, y hace mucho tiempo no tenía una oración de ruego como la que tuve esa noche en la madrugada, y le rogué al Señor con todo mi corazón de la necesidad que tenía, y el lunes a las 6:45 ya estaba la respuesta ahí, porque eso produce el entrar en el cuarto secreto, el depender de Dios, el saber que Dios se va a proveer. ¿Cuándo? No lo sé, pero Él se va a proveer. Esa es mi confianza puesta en Dios. Mi necesidad no la tengo. ¿Cuándo va a ser suplida? No lo sé, pero el Señor dice que Él no ha dejado a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Cuándo la va a proveer? Hoy la proveerá, mañana la proveerá. Algo va a suceder, mis hermanos. Y esta es nuestra confianza en el Señor. Así es que la oración nos lleva de paso en paso a confiar en el Señor. Ahora, perdonar nuestras deudas. Ayúdanos. ¿Quién? ¿Cuántos de los que estamos aquí, mis hermanos, nos fascina perdonar? A mí no. Que me fascine, no. Que lo haga, sí. Antes tenía un dicho con mi esposa cuando me decía algo y me decía: ¿me perdona? Y le digo: me toca, la perdono. Pero es muy difícil, quizás uno de corazón, hablando de corazón, que uno quiera perdonar, porque sí, es difícil, ¿sí o no? Que vino y me hizo, me robó, me atracó y fraso me pegó o hizo algo en contra de mi familia, de mis hijos, y yo corra a esa persona a decirle: ay, lo perdono. Creo que es difícil. Por eso la oración se centra otra vez no en nosotros, sino en Dios. Señor, ayúdanos a perdonar. Necesitamos del Señor que Él nos ayude a perdonar
nuestras deudas, como dice, como también nosotros perdonamos a aquellos. Necesitamos, lo tercero, que el Señor nos ayude a no caer en tentación. ¿Cuántos somos tentados? Bueno, poquitos. Los demás los felicito. Pero mire que está a su lado y, a ver, dígale, usted como que también es tentado a ratos, ¿no? ¿Y cuánto necesitamos del Señor para que el Señor nos libre de las tentaciones? Para que nos guarde de las tentaciones, para que nos ayude a salir adelante, para que nos ayude muchas veces a correr de las tentaciones. Por eso la oración de Jesús a sus discípulos: orad, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Es necesaria la oración para eso, mis hermanos. Si no queremos caer, es necesario que oremos al Señor. Es más fácil caer cuando no oramos, cuando no estamos buscando al Señor. Ahora, la palabra nos dice: líbranos del mal. ¿Quién? El Señor. Entonces, si usted se pone a revisar la oración del Padre Nuestro, no está centrada en nosotros, está centrada en Cristo. Lo necesito a Él. Necesito ir a la presencia, allá en el cuarto secreto, a encontrarme con el que todo lo puede, con el que me puede ayudar, con el que no me va a dejar caer, con el que perdona todos mis pecados, con el que me libra del mal, con aquel que me da el pan diario, con aquel que me sostiene. Wow, entonces la oración es más que 4 palabras. Y ahora sí, pida. Llegó el momento de pedir. Yo no sé si después de todo esto de reconocer al Señor, a uno le quedan ganas de pedir, cuando sabemos que Él va a suplir a pesar de que no le pidamos. Y muchas veces ni sabemos cómo orar, ¿sí o no? No sabemos cómo pedir. Pero ¿saben algo? Y algo maravilloso que el Señor dejó en su palabra. El libro de Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Quiero por favor que lo veamos un segundo. Romanos. Jesús pasa la situación que pasó en el Getsemaní y en el Gólgota. Fue crucificado. Pero antes le dice a los discípulos: no se preocupen, yo voy al cielo, pero dejaré al Consolador. Y mire esta función tan maravillosa para los que a veces decimos: no sé orar, no sé cómo pedir al Señor. Y quizás si usted no se aprendió nada esta mañana y no puede ver la oración como el Señor quiere que la veamos esta mañana, puede recordar este texto de Romanos. Mire lo que dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Qué lindo eso, mis hermanos, que a pesar de que no sepamos orar, que no sepamos cómo hacerlo, que no sepamos los propósitos, que no sepamos los pasos, que no sepamos lo que sea, que se nos enseñe, la forma como se nos enseñe, que a pesar de eso está el Espíritu Santo en nosotros, los hijos de Dios, para tomar la intención del corazón y llevarla delante de Dios, para que el Señor obre conforme a su voluntad. Wow. Otra vez se trata de ¿quién? De Cristo, de Dios. El Espíritu Santo va a llevar esa oración que usted tiene, ese dolor que usted tiene, esa carga que usted tiene, esa circunstancia que usted tiene, esa deuda que usted tiene, esa decisión que usted tiene, la va a llevar ¿dónde? Ante el Padre. Por eso dígale que está a su lado, solos pero no solos. No se nos olvide que el Espíritu Santo está ahí para llevar esa petición suya
ante el trono de la gracia. Y algo más, mis hermanos, ¿cómo termina esta oración del Padre Nuestro? El versículo 13, parte B, dice, y termina con algo poderoso, que usted y yo no debemos olvidar. Dice, porque tuyo es, ¿qué cosa? Tres cosas fundamentales acá. Porque tuyo es el reino, es el poder y es la gloria. Cuando tú vas al Señor y te centras en la oración del secreto, reconoce que de papá es el reino, es el poder y es la gloria. Mis hermanos, Él no le va a quedar grande traer respuesta a nuestras peticiones. Por muy grande que sean nuestras peticiones, nuestro Dios es más grande que cualquier petición que nosotros tengamos, y Él va a responder. Quisiera preguntarle cómo es su Dios de grande, o cómo es su problema de grande. Y quizás esta mañana usted me diga: pastor, yo tengo un problema demasiado grande. Y con todo respeto yo puedo decirle: yo tengo un Dios más grande que su problema. De Él no se escapa nada, y de Él no se escapa nadie. Amén. Porque tuyo es el reino. ¿Qué más dice? El poder y la gloria. Reconocemos, mis hermanos, que comienza y termina reconociendo el poderío de Dios. Y Dios está presente en nuestra oración desde el principio hasta el fin. Sea el Señor ayudándonos a orar. Sea el Señor ayudándonos y trayendo esperanza en la oración. Se lo digo por experiencia, y sé que muchos de los que estamos acá lo experimentamos. No hay nada más precioso y espectacular que usted encerrarse con el Señor en la presencia de Dios, que usted sacar un tiempo en la presencia de Dios, que quizás si no puede salir en su casa, pero puede ir a caminar, puede ir a la ciclovía, saque un tiempo allá mirando las montañas y teniendo ese tiempo con Dios que te ve ahí en el secreto. Los versículos que comenzamos terminan también diciendo que el Señor te recompensará en público. ¿Qué cosa? Lo que tú has hablado con Él en el secreto. Por eso la importancia del secreto y de la intimidad en el secreto. Amén. Les invito a que se coloquen sobre sus pies, por favor. Y si usted después de esto va a orar y vuelve a quedarle marcada el sofá en la cara, no importa, vuelva e inténtelo, vuelva e inténtelo, vuelva a intentarlo. Por favor, cierre sus ojitos ahí. ¿Y qué tal si en este momento tenemos un tiempo con el Señor de oración? Una oración del corazón. No necesitas nada más, un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Un corazón pecador no lo desprecia al Señor. Solo requiere de nosotros que estemos con un corazón contrito y humillado, un corazón que quiera venir delante de su presencia. Señor, yo te doy gracias. Y te doy gracias esta mañana, Señor, porque he descuidado lo más precioso y lo más hermoso, que es la intimidad contigo. Ayúdame, Señor, a volver a tener intimidad contigo. Y aquí estamos en un lugar secreto. Aquí estamos en el aposento donde tú quieres habitar, en esta casa de ladrillos. Pero el mayor aposento que tú quieres habitar es mi corazón. Así es que esta mañana, Señor, yo quiero entrar también en ese aposento. Y quiero cerrar la puerta para no escuchar lo que está afuera.
no escuchar las situaciones y las adversidades que están tocando a la puerta para entrar a mi vida. Y quiero hablar contigo desde el secreto, Señor. Quiero abrirte mi corazón, Señor, porque en el secreto también hay cosas que yo no las puedo decir a nadie y las tengo guardadas. Llámese como se llame, pecados, no sé, alguna cosa que tenga guardada que no le he contado a nadie, te la puedo decir a ti en el secreto, porque allí en esta intimidad, Señor, yo puedo hablar contigo y derramar mi corazón. Además tú me conoces, y para qué guardarme y para qué decir cosas o buscar palabras, las mejores palabras, las palabras más rebombantes, más dignas de un escrito o de un poema. No, puedo decir las palabras más sencillas delante de ti. Padre, te doy gracias por hacerme tu hijo. Te doy gracias por recibirme a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados. Te doy gracias por llamarme y atraerme, porque en últimas tú me atraes. Señor, gracias. Gracias, mi Rey, porque tuyo es todo lo que yo veo, Señor. Yo puedo levantarme en las mañanas, Señor, y muchas veces salir a la oficina, Señor, y ver las montañas que tú hiciste, los árboles, para que produzcan ese oxígeno para mi bienestar, Señor. El cielo, la tierra, pueda ver el sol, las estrellas, Señor, pueda ver la manifestación de la lluvia, del calor, Señor, de la brisa, de a veces una brisa fría en las mañanas y quizás una brisa al mediodía más caliente, Señor. Pero puedo disfrutar de ti, Señor. Puedo disfrutar de las grandezas que tú has hecho, de cómo sostienes la tierra, Señor, cómo sostienes el universo, cómo sostienes, Señor, los mares, cómo me das el aire sin que yo tenga que pagar nada y viene y va, Señor, y pueda yo respirar sin asfixiarme. Gracias, porque todo lo has hecho tú, Señor. Permíteme, Señor, ahora reconocer que ese reino vino a mi vida para salvarme, para rescatarme, y hoy soy una nueva criatura, Señor. Y las cosas viejas pasaron en mí, Señor. Soy nuevo ahora, porque el reino de los cielos vino a mi vida, me transformó, me cambió, me lavó, me limpió, me purificó, me justificó y me has hecho una nueva persona, Señor. Pero también permite que ese reino yo pueda expresarlo a otros, Señor. Y ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. A veces no quiero, a veces no deseo hacerla, pero ayúdame a entender tu voluntad y a hacer tu voluntad, Señor. Que en últimas tu palabra dice que tu voluntad es buena, que es agradable, que es perfecta. Padre, yo te doy gracias porque el pan mío, en el caso mío, en la mesa mía, Señor, lo has colocado, Señor. Quizás muchas veces queriendo yo otras cosas, pero tú has traído pan, Señor, el que tú has querido, y no nos ha faltado, Señor. Y has estado ahí, Señor, y nos has mostrado tu amor a través de las lentejas. Nos has mostrado tu amor a través del arroz que quedó para ser calentado al día siguiente, con ese huevo y esa cebolla que quedaba, Señor, y el cuncho de la panela, Señor. Gracias. También nos has mostrado tu amor cuando hemos tenido platos, Señor, muy deleitosos a nuestro paladar y a nuestros ojos. Gracias, Señor. Gracias porque ese mismo pan, Señor, yo he sido bendición para que otros se cumpla la oración cuando el pan de ellos le llegó a su mesa, porque me usaste a mí para ese día y has usado a otros para que ese pan llegue a mi mesa también. Gracias, Señor, porque eso quiere también decir, Señor, que tú tienes cuidado de mí, Señor, que tú no me dejas, que tú no me sueltas, Señor, que tú estás pendiente de mis necesidades, Señor, que no es el Dios castigador ese que quizás a veces nos muestran y queremos conocer como ese Dios de juicio. No, también eres el Padre dadivoso, dador, que tiene cuidado de nosotros, de nuestro vestuario, de nuestro alimento, de nuestro día a día, Señor. Gracias, gracias.
Gracias por esos trabajos que nos provees. Gracias por esas empresas que tú provees para nuestro beneficio. Gracias, Señor, porque también los que tenemos empresa y podemos bendecir a otros, Señor, para que ellos también reciban, Señor Dios amado, para su pan diario, Señor. Ayúdanos a tener contentamiento, estar contentos con lo que tenemos, Señor. No conformes, sino contentos, Señor, con esa bendición diaria, Señor. Padre, gracias por librarme de mis pecados, por ayudarme a perdonar a otros, por ayudarme, Señor, aunque a veces no quiero, o a veces me cuesta, a veces, Señor, no me es fácil, a veces, Señor, mi vida misma, Señor, se confronta porque debo parecerme a ti, pero no puedo. Pero siempre que he ido a ti, Señor, a pedirte que nos ayudes para perdonar a ese que me hizo daño, a ese que abusó de mi confianza, abusó quizás físicamente o en alguna otra índole, Señor, psicológica o moral, Señor, pueda perdonarle, Señor. A ese papá que fue abusivo, a esa mamá que quizás no estuvo, a esos hermanos que quizás fueron difíciles, a esos tíos que fueron abusivos con nosotros, Señor, o a esos parientes, Señor. Gracias porque tú me das las fuerzas para hacerlo. Sin ti no podía hacerlo, Señor. Antes de conocerte, Señor, no me importaba, pero ahora me importa, porque quiero mostrarte a ti, Señor. Y también, Señor, gracias por librarme de la tentación, Señor. Gracias, Señor. Señor, y esta mañana de todo corazón quiero expresar, Señor, qué lindo poder reconocer que tuyo es el poder, que tuyo es el reino, que tuya es la gloria, que me dirijo ante un Dios poderoso, ante un Dios majestuoso, ante un Dios que todo lo puede. Y sé, Señor, que todo lo que ocurra hoy, Señor, estará en tus manos. Tú me guiarás, tú me ayudarás, Señor, porque mi vida te pertenece completamente. Gracias, Señor. Yo quiero hacer una invitación, todos con los ojos cerrados, por favor. Si hay alguien esta mañana que no haya recibido el reino de Dios y su justicia en su vida, levante su mano. Los demás con los ojitos cerrados, por favor. Quiero orar por esa persona que quizás no ha recibido a Cristo. Amén. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Permite que tu reino venga sobre la vida de estas personas, Señor. Y que hoy, Señor, cuando salgan de este lugar, Señor, ya sean llamados hijos como nos llamas a nosotros. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.